Ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, Mariel va a comentar un poco sobre la temática y en el marco de qué estamos organizando también estas charlas del Simposio Internacional de Biofumigación. Así que bueno, Mariel Miquidelis, ingeniera agrónoma, te paso la palabra para que te puedas presentar. Y después de Mariel vamos a tener un momentito de preguntas, pero le vamos a dar rápidamente el pie para que pueda hablar a Omar Perniola y luego vamos antes del final a hacer un cierre con otra ronda de preguntas. En el mientras tanto, si les parece, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat o bueno, cuando terminemos la disertación también podemos, levantando la mano, abrir los micrófonos para poder hacerlo ordenado y que Mariel y Omar puedan responder a las preguntas. Así que bueno, Mariel, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos Eh, perfecto, Mariel. Sí, bueno, sí, perfecto. gracias Rocío por invitarme al Sepia y a Omar que estamos juntos trabajando en la organización de un evento y los dos compartimos la temática esta de la biofumigación. Así que bueno, la idea hoy es poder compartir con ustedes algunos conceptos sobre este tema y también invitarlos a un evento que estamos organizando en octubre en San Pedro. El título de la charla es la biofumigación como herramienta para la salud del suelo y los cultivos intensivos. De alguna manera expresa que hemos llegado a este tema de la mano de la sanidad vegetal, con la necesidad de resolver algunas problemáticas puntuales, concretamente, por ejemplo, el tema de nemátodos, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que era importante tener en cuenta la salud global del suelo, sin la cual es imposible tener cultivos sanos. Nosotros todo el trabajo lo enmarcamos en un contexto donde la necesidad de producción de alimentos saludables, donde el consumidor no tiene ningún tipo de duda de lo que está aplicando, donde el bienestar del productor es cada vez más importante, donde los productores están involucrados también en la aplicación de prácticas como el control biológico, todo hace que cada vez es más y más necesario el uso de bioinsumos y buscar soluciones que sean lo más respetuosa de todo el sistema, incluido el ambiente. A medida que vamos usando el suelo, vamos generando impactos en este suelo. Uno de los impactos que más nos preocupa a los ingenieros agrónomos, a los productores, es la contaminación con patógenos que se produce cuando repetimos un cultivo, por ejemplo, de bacterias, patógenos del suelo, como Ralstonia solanacearum, distintos tipos de nemátodos, como Meloidogina incógnita, Nacobus aberrans, como algunas especies de Fusarium, como las que estamos viendo, que afecta a veces a los que son productores exclusivos de lechuga. Y ahora actualmente estamos enfrentándonos al virus del rugoso del tomate, que resulta que también es un serio contaminante del suelo. También el suelo sufre otro tipo de contaminantes, que es la contaminación con plaguicidas, que realizamos a veces porque eh, recibe el suelo la deriva de algunas aplicaciones que hacemos y también porque nosotros ahora, al involucrarnos en la economía circular y empezar a aprender a incorporar residuos, también podemos incorporar residuos de plaguicidas. De eso vamos a hablar más adelante y vamos a ver qué relación tiene con la charla que estamos compartiendo. Bueno, hay equipos de trabajo en Argentina que están midiendo estos impactos. Tenemos otro tipo de contaminación eh, que es derivada de sales que contaminan el suelo y luego producen síntomas en los cultivos que muchas veces el productor no los llega a identificar claramente. Estas sales pueden venir, por ejemplo, a través de los guanos, a través de las mismas agua de riego.
Acá vemos, por ejemplo, es muy común ver las mangueras de riego de nuestra zona, cómo quedan después de ser utilizadas. Bueno, todas estas sales van degradando el suelo y necesitamos encontrar soluciones que sean integrales, no solamente a la contaminación con patógenos, sino también que tengan que ver con la calidad de ese suelo. Nosotros también tenemos un contexto que no olvidamos, que es del control integrado, donde la prevención, evitar la contaminación del suelo, el control biológico, el uso de los cultivares, el monitoreo de todos estos parámetros del suelo son pilares fundamentales de cualquier manejo racional. Dentro de todo este contexto, tenemos estas herramientas de las que vamos a hablar hoy, que son la biosolarización, la biofumigación, el uso de abonos verdes, el uso de cultivos de cobertura. Estos dos últimos, para algunos de nosotros, son como una novedad porque no los veníamos incorporando en el manejo del invernadero. La biosolarización es la combinación de dos técnicas, la solarización y la biofumigación. La solarización es el uso de la energía solar para pasteurizar el suelo, ya que tratamientos repetidos con altas temperaturas lo que hacen es, en presencia de humedad, eh, em- activan a los propágulos de malezas, de algunos patógenos, y a medida que los activan también van generando la mortandad, también algunos patógenos que tienen formas de resistencia como esclerosios, esos esclerosios se rompen y son colonizados. Para esto se necesitan algunas temperaturas que en teoría deben rondar entre los 45 y 50 grados para los 10 centímetros, los primeros 10 centímetros del suelo, y 38 a 45 grados para los 20 centímetros. Estas son las temperaturas teóricas y donde estas temperaturas también nosotros las tenemos que poner ahora en una discusión cuando nosotros queremos compatibilizar la biosolarización con la regeneración del suelo y el respeto de los parámetros de calidad del suelo, como por ejemplo la materia orgánica. Bueno, ¿qué necesitamos para solarizar? Necesitamos sol, plástico, tiempo y planificación. Estos comentarios pueden parecerle un poquito ridículos, un poquito infantiles, pero realmente para la provincia de Buenos Aires es un dolor de cabeza que nuestros productores eh, ellos puedan planificar y puedan considerar que pueden resignar un periodo de tiempo al invernadero para estar en tratamiento, como es la foto que se está viendo. Por eso que se necesita una estrategia o que la solarización sea parte de una estrategia integral. ¿Qué significa biosolarizar? Biosolarizar es combinar la solarización con la biofumigación. ¿Qué es la biofumigación? Es el control de plagas y patógenos por medio de la liberación de compuestos originados a partir de la descomposición de residuos orgánicos. Hay una serie de plantas, y hoy Omar nos va a dar una charla que es un claro ejemplo, que tienen en sus tejidos una serie de moléculas que sirven para eliminar plagas y patógenos. Dentro de esas son muchas de la familia de las brásicas, pero también hay otras como el sorgo, hasta las hojas de batata, que liberan compuestos en el suelo que pueden servir para controlar los patógenos. Bueno, vamos a hacer mucho hincapié en esta charla en el control relacionado con los glucosinolatos. ¿Qué son los glucosinolatos? Son compuestos azufrados que están en los tejidos de plantas de distintos órdenes. Nosotros estamos más acostumbrados a tratar con las brasicáceas, pero hay otras plantas de otras familias que también contienen glucosinolatos. Estos compuestos azufrados
son parte de un mecanismo de resistencia de la planta. La planta muy astutamente los tiene en la vacuola como una reserva, digamos, como si fuera un arma que la va a usar solamente si es necesario. Y como este mecanismo, después vamos a ver una imagen, estos glucosinolatos están en la vacuola y cuando se libera una enzima que se llama mirosinasa, se produce la hidrólisis y se liberan sulfatos, glucosa y también se liberan estos compuestos activos como los isotiocianatos, que son, por ejemplo, los compuestos que contienen metansodio, que es un plaguicida de síntesis química. También cuando en el suelo hay un pH más bajo, se liberan otros compuestos como los nitrilos y tiocianatos, que son compuestos de menor toxicidad. Tal es así, tal es así este mecanismo que a mí siempre me pareció maravilloso, que habiéndose estudiado algunos suelos que tenían patógenos resistentes al metansodio, por ejemplo, descubrieron que en esos suelos tampoco funcionaba la biofumigación con brásicas. ¿Y por qué era eso? Porque se había generado una población de bacterias que degradaban los isotiocianatos. Por eso es que el uso de brásicas tiene que ser considerado como una estrategia global, teniendo en cuenta, por ejemplo, si un productor está repitiendo los tratamientos ya con metansodio. Bueno, estos glucosinolatos tienen una variedad de moléculas. Hay investigadores que han dedicado mucho tiempo a describirlos. Hay algunos que son más tóxicos que otros. Y bueno, por ejemplo, los que tienen hidrofobicidad se sabe que son más tóxicos para los patógenos. La planta, como yo les contaba, los tiene en la vacuola. Entonces, ante un estímulo como puede ser el daño de insectos o, por ejemplo, cuando nosotros al incorporarlos al suelo rompemos las células, allí se libera una enzima eh, que produce la hidrólisis. Hay plantas que tienen en distintas células los glucosinolatos o la mirosinasa y hay plantas que tienen en la misma célula las dos mecanismos, pero el glucosinolato siempre está en la vacuola. Y entonces, de esa manera se libera el isotiocianato y los isotiocianatos son compuestos de amplio espectro que tienen una alta, como les contaba, toxicidad frente a eh, células de los patógenos. Bueno, estos glucosinolatos tienen toda una evolución dentro de la planta, declinan hacia la madurez, hay bastantes diferencias entre especies y también, por ejemplo, se sabe que en la mayoría de las especies durante la floración es el momento en que hay mayor concentración y también que hay plantas que tienen mayor liberación de glucosinolatos en las raíces. Hay plantas, por ejemplo, que fueron seleccionadas para tener bajo nivel de glucosinolato en las hojas, como por ejemplo la colza, y son todos temas que si nos vamos a involucrar en estas prácticas, es bueno que vayamos conociendo. En los países, en algunos países como Estados Unidos, como en países europeos, hay insumos que son plantas que fueron seleccionadas por su alto poder como biofumigantes, y de eso nos va a hablar Omar Perniola, porque afortunadamente tenemos una variedad propia en Argentina que sirve como biofumigante. Esto que yo le muestro es un caso de una planta que se vende en el extranjero. Y estas plantas no solamente se usan como biofumigantes, sino que también se usan para promover un reciclado de nutrientes, porque las brásicas traen nitrógeno de capas más profundas del perfil, para generar una descompactación del suelo.
y generar una mejora integral de las características del suelo. Entonces, estamos hablando de un control relacionado con los glucosinolatos, que lleva a un control relacionado a los isotiocianatos, pero también hay un control que no está relacionado con los isotiocianatos, porque hay otras moléculas azufradas que se producen. Pero también hay un control que no tiene nada que ver con los glucosinolatos, sino que tiene que ver con otro tipo de moléculas que puede tener la planta y que son tóxicas también. En general se habla que las plantas que tienen una relación carbono-nitrógeno baja son mejores para, por ejemplo, nematicidas. Y acá es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la salud integral del suelo, porque realmente para que tengamos una calidad del suelo necesitamos que el suelo secuestre carbono. Por eso es que necesitamos materiales que no tengan tan baja relación carbono-nitrógeno. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer una negociación entre un mayor poder nematicida y mantener la salud del suelo. Y ahí es donde entra la biosolarización, ya que las altas temperaturas generan una mortandad de patógenos y entonces podemos tener un material, un biofumigante más equilibrado. Bueno, algunos ejemplos de control no relacionado con glucosinolatos son compuestos azulfurados como el disulfuro de carbono, dimetildisulfuro. Son productos que sabemos que también tienen su toxicidad, pero que se liberan en el suelo al incorporar las plantas. Estas moléculas también se venden como fumigantes químicos. Bueno, entonces, con todo esto vamos a llegar a un control de plagas y enfermedades tan eficiente como si hubiéramos usado un producto químico. Hay ejemplos de control muy satisfactorio, por ejemplo, de nemátodos, aplicando dosis de estas variedades mejoradas de brásicas que se incorporan al suelo y llegamos a tener un nivel de control tan bueno como si hubiéramos aplicado un fumigante químico. Acá vemos un ejemplo versus el testigo y el testigo químico y los niveles logrados con los biofumigantes. Bueno, estas son algunas fotos de cómo esta tecnología se desarrolla en algunos países, la gran cantidad de biomasa que se genera, cómo es necesario eh, desmenuzar los tejidos vegetales para que se liberen estas moléculas y el sellado que se hace del suelo para que los gases no se escapen del suelo. Nosotros lo que recomendamos es aplicar 10 kilos de materia fresca, macerar los tejidos, por ejemplo con un motocultivador, incorporarlo al suelo, regar y tapar, eh, si se puede cubrir con un plástico para aplicar la biosolarización y dejarlo al menos 10 días con plástico. Pero realmente el efecto va a ser menos significativo sobre el control de patógenos. Bueno, entonces de esta manera, ¿qué vamos a lograr? Vamos a incorporar materia orgánica al suelo, vamos a promover la aparición de organismos benéficos y vamos a tener en algunos casos control de erosión cuando no se hace bajo cubierta, vamos a mejorar la estructura del suelo, aportar nutrientes, por eso es que se habla de la salud integral del suelo. Estos son las raíces que se buscan para romper la compactación. Ustedes saben que las brásicas en Brasil las llaman el arado biológico. Y el rendimiento y la calidad. ¿Qué necesitamos para biosolarizar? Necesitamos sol, plástico, tiempo y necesitamos nuevamente planificar para poder tener un biofumigante. Esto que les digo, les vuelvo a decir, puede parecer infantil, pero realmente es un dolor de cabeza si estamos decididos a llevar adelante la práctica, ¿de dónde vamos a sacar esta materia orgánica? Como los
productores de la provincia de Buenos Aires siempre comentan que necesitan el invernáculo en verano. Nosotros lo que hicimos fue ensayos para desarrollar esta práctica en primavera, porque en la biografía se cita que cortos periodos a temperaturas no muy altas, agregando brásicas, se llegaba a un control adecuado de los nematos. Por lo tanto, nosotros empezamos a hacer los tratamientos en primavera. Lo que hicimos fue inocular el suelo con Acobus aberrans, que es nuestro principal nemátodo. Ya teníamos, por supuesto, un foco en el invernáculo. Y empezamos a probar estas alternativas, un testigo sin tratamiento, un tratamiento solarizado, una combinación de tratamientos, o sea que se fue rotando distintas enmiendas y otro tratamiento donde solamente había brásicas. Y los tratamientos se hicieron cada 2 años y en el último periodo cada 3 años. Y esto podía tener tomates tardíos y tener también producción de hortalizas de hoja en el interín. O sea, no dejábamos de tener tomate. Podemos tener tomate si solarizamos, haciendo el tratamiento en primavera. Y ahora, la verdad, que la fecha de plantación del tomate en la zona nuestra ha cambiado mucho, se ha prolongado mucho y la verdad no hay motivo para desentar. Hicimos distintas aplicaciones con rastrojo de tomate y pimiento, mostaza, colza, brócoli. La colza el primer año la cultivamos afuera, en otro invernadero. El brócoli es un cultivo que deja un residuo de muy buena calidad y además se puede aprovechar comercialmente. Después también usamos Brassica campestri que colectamos del exterior. Y bueno, acá hay algunas imágenes de incorporación de la materia orgánica, colocación del sistema de riego, cobertura con plástico, que no necesariamente tiene que ser nuevo, puede ser un polietileno cristal, por ejemplo, de 30 a 50 micrones, pero nosotros ahora estamos usando plástico viejo. Nosotros estamos usando un plástico que había sido el techo del invernadero y ahora ya va 2 veces que lo usamos para solarizar. Bueno, nosotros enterramos muestras de suelo, esclerosios a distintas profundidades, hacemos distintos análisis de microorganismos, cuando podemos analizamos la población de nemátodos. Y estas son algunas imágenes del ensayo en los distintos periodos. El ensayo empezó en el año 2003 y ya lleva más de 20 años. Les recomiendo mucho tener estos proyectos de ensayos a largo plazo porque son muy interesantes. También empezamos a probar incorporar rastrojo de tomate, malezas como la verdolaga y las temperaturas en primavera no son tan altas como dice la bibliografía, son temperaturas que con dificultad superan los 40 grados, pero nosotros el primer año de ensayo, que teníamos una población de nemátodos muy alta, ya tuvimos un control muy bueno de los nemátodos. En verano, las temperaturas son mucho más altas. Y aquí me detengo a hacer una reflexión que nosotros podemos, siempre considerando el suelo, la regeneración del suelo, si tenemos un problema de una contaminación con un patógeno, nosotros podemos optar por una especie de reseteo del sistema, haciendo un tratamiento en verano y luego podemos mantener haciendo tratamientos de primavera de manera que no perder tanta materia orgánica, dar algunos resultados. Este es otro tratamiento que hicimos en verano. Siempre la temperatura a 35 grados en el suelo se mantiene alta, pero más estable. En cambio, a 10 grados la temperatura tiene mayores fluctuaciones.
Bueno, de esta manera obtuvimos un control importante de malezas, salvo el cebollín, que algunos productores comentan que el cebollín no se puede controlar con la solarización. En general hay muy buen control de malezas. Tuvimos muy buen control de nematos y patógenos del suelo. En el caso de los nemátodos, hay una reducción también de los nemátodos que son benéficos, como los bacteriófagos, pero no hay una eliminación total. Como se ve en este gráfico, los nemátodos bacteriófagos no todos fueron eliminados. Pudimos preservar algunos y como ven acá, el mayor efecto. Después, en cuanto a la incidencia de NACOBO, nosotros siempre miramos las agallas al final del ciclo de cultivo y en general siempre en el testigo sin tratar hubo un número de agallas mucho más importante que en el resto de los tratamientos. Ya al final logramos bajar muchísimo la población de nemátodos. Como ustedes pueden ver, en muchos casos la solarización no se diferenció tanto de la biofumigación en el control de nemátodos. Los patógenos que producen esclerocio, en general los esclerocios germinaron muchísimo menos en las parcelas tratadas y sí recuperamos Aspergillus y Fusarium que se alimentaron de los esclerocios que estaban prácticamente destruidos, o sea que hay una recuperación de hongos como los Aspergillus y acá lo que se ve es que los Fusarium resisten a 35 grados, resisten. Pero hay que considerar que de todos estos Fusarium, no todos son patógenos, muchos Fusarium son benéficos. Acá vemos otro caso con otro hongo que fue Sclerosium rolfi, un comportamiento muy similar al que les mostré recién, con reducción de esclerosios y presencia de Aspergillus y Fusarium, sobre todo Fusarium a 35 centímetros. Bueno, ¿qué pasó con las raíces? Las raíces siempre aparecieron mucho más enfermas en el testigo que en las parcelas tratadas. En el caso de la solarización, llegó un momento que empezó a tener trigo, sin aporte de materia orgánica, puede generar un daño en el suelo, por lo cual nosotros no estamos recomendando hacer solamente solarización y no aportar materia orgánica. Esto se ve, por ejemplo, también aquí en el porcentaje de plantas muertas al final del ciclo, donde siempre el testigo tiene más plantas muertas, pero la solarización tiene un efecto intermedio entre el testigo y la biosolarización. Esto significa que la salud del cultivo, algunos patógenos que nosotros aislamos, es Fusarium solani, que Fusarium solani María, estás con baja conexión, me parece. bueno, no sé, ¿no me escuchan? Fíjate ¿Me si están puedes apagar la escuchando? ¿Hay cámara alguien que me porque escuche? se escucha, pero se está cortando mucho los últimos, no El, sé, último minuto que hablaste. Así que fíjate si puedes apagar la cámara para seguir. a ver, eh, espérate que voy a ver si... Ahí está. Ahí está, Ahora se ahí me escucha escucha bien. mejor. Y ahora vamos a ver, seguí ¿Me tranquila con la escuchan? charla y vemos. Bueno, si no me mudo más adelante. Me Seguí llevo la tranquila. compu a otro lado. Seguí Bueno, tranquila. Más o acá menos tenemos 15 fotitos. minutos. Bueno, me avisa cualquier cosa me mudo, ¿eh? Acá tenemos el control de esclerotinia y esclerotium, como les contaba. Acá arriba tenemos los esclerocios que no fueron en el invernáculo. Acá tenemos los esclerocios que estuvieron en el testigo, donde las altas temperaturas en el testigo también ejercieron un efecto. Acá tenemos los esclerocios en la parcela solarizada, muertos, pero no ha crecido mucho
otros organismos. En cambio, estos son los escleróceos colonizados con algunos aspergillus que actúan como control natural sin que hayamos tenido que aplicar ni comprar ningún otro insumo. Estos son datos de la tesis de Romina Peralta, donde ella también evaluó actinomicetes y bacterias benéficas, donde encontramos mayor población de estos organismos benéficos en las parcelas biosolarizadas con Brasil. Y encontramos una cantidad, estos son análisis en el rizoplano, o sea, análisis de la sección de la raíz que está, el suelo que está más cerca de la raíz. El del testigo siempre hay mayor nivel de microorganismos. El problema es que en el testigo también están los microorganismos patógenos. Bueno, todo esto que les cuento, nosotros lo probamos también en combinación con otras prácticas, como el uso de plantas trampas, de trampas cromáticas, trampas de feromona, el uso de melaleuca alternifolia, ajo, extractos naturales. Y este comentario yo cada vez le encuentro mayor significado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos promoviendo el uso de residuos de cultivo como manera de contribuir a la economía circular. Siempre que no haya virus del rugoso, porque el virus del rugoso ahora es un problema, porque si nosotros incorporamos rastrojo de tomate, podemos incorporar el virus al suelo. Pero estando seguro que no tenemos virus del rugoso y nosotros queremos incorporar el residuo de tomate, que es muy bueno, tenemos que tratar de eliminar lo más posible el uso de plaguicidas de síntesis química, porque ustedes saben que la economía circular significa el diseño de los residuos. El diseño de los residuos. Entonces, a medida que el residuo sea más inocuo para el suelo, va a ser mejor el hecho de poder incorporarlo. De esto les voy a mostrar un ejemplo en un rato. Bueno, en cuanto al rendimiento, también siempre en el testigo hubo menos rendimiento y en el solarizado un comportamiento intermedio entre el testigo y la biosolarización, con un resultado muy bueno el año que empezamos a aplicar el rastrojo de tomate y pimiento como biofumigante. Aquí me detengo a hacer un agradecimiento a los productores que nos han ayudado a difundir la técnica, como Néstor Paulinelli, que ha sido muy entusiasta y ha hecho muchos ensayos y ha adoptado la técnica. Otros productores de Escobar, como Johnny Valverde, que son productores a los que hemos ido a hacer un taller y ellos han seguido trabajando. eh, y bueno, por ejemplo, en el campo de Néstor Paulinelli, nosotros pudimos evaluar que se controlaban los nemátodos y cómo se reducía la presencia de patógenos. Si bien también se reduce la población global de microorganismos, siempre los microorganismos benéficos eh, sobreviven y luego van aumentando la población. Y Néstor también fue un pionero en el uso del rastrojo de cultivo como biofumigante. En esta foto yo siempre la muestro para que se note cómo la tierra se llena de nutrientes al biosolarizar. O sea, esta es la tierra de Johnny Valverde después de la solarización. Y esto es antes. Todos estos nutrientes que está aprovechando la planta de tomate provienen de la degradación de la materia orgánica, por lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que el balance tiene que ser positivo o neutro a favor del suelo, porque si no estamos empobreciendo el suelo. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, la conductividad eléctrica del suelo en general fue en ascenso y tenemos, como les contaba, agua bicarbonatada sódica. Ahora estamos viendo de
comenzar a regar con agua de lluvia. También el pH del suelo ha ido en aumento. Lo que hemos notado es que cada vez que se aplicaba brócoli, hay un descenso del pH del suelo. En cuanto a la materia orgánica, es una de las deudas que tenemos más pendientes. Se nota una caída de la materia orgánica. Por eso que nosotros necesitamos eh, cada vez tratar de incorporar mayor cantidad de biofumigante o tratar de hacerlo cada menos años el tratamiento o hacerlo con menores temperaturas. Como les contaba, si nosotros tenemos en cuenta el rendimiento, siempre el rendimiento es mayor en la biosolarización porque hay un aporte de nutrientes, como les contaba, con aplicación de residuos de tomate y de pimiento. Y nosotros para aplicar esta técnica tenemos que tener en cuenta la salud del suelo, no solamente concentrarnos en los patógenos, tenemos que ver qué hacemos con la calidad del suelo. Por eso que es importante pensar bien de dónde vamos a sacar la cantidad de biomasa que necesitamos para hacer un adecuado tratamiento. Es importante la planificación. Y en ese caso tenemos que tener conocimientos. Estos conocimientos son qué relación carbono-nitrógeno tienen las enmiendas que vamos a utilizar. Nosotros, por suerte, hay tablas y estas tablas también podemos mandar a analizar el material, pero estas tablas nos sirven para hacer cuentas que hay fórmulas. Esta la saqué de un trabajo de Pablo Gauna, para hacer una cuenta de una proporción, qué proporción de cada material tenemos que aplicar para tener una relación carbono-nitrógeno de alrededor de 30, que sería adecuada para incorporar al suelo y para eliminar patógenos si hacemos una biosolarización. Como les conté antes, si hacemos biosolarización, las altas temperaturas nos ayudan a eliminar patógenos y no necesitamos usar fumigantes de tan baja relación carbono-nitrógeno. Estos son análisis de nuestros rastrojos que mandamos a analizar. El tomate y el pimiento tienen una relación carbono-nitrógeno bastante alta y se lo muestro porque es muy bueno que ustedes también alienten a hacer estos análisis. Y también les quería contar que la biosolarización también nos sirve para eliminar patógenos del suelo. Este es un trabajo que hicimos donde encontramos que en el suelo, que son las barras grises, había una dotación de imidacloprid y de abamectina, pero esa concentración agregamos al suelo un rastrojo de tomate donde se aplicó estos productos. Pero si nosotros solarizamos, esa contaminación disminuye. O sea que, en principio, alertar de que si usamos enmiendas como residuos de cultivo, vamos a incorporar plaguicidas al suelo. Por eso que tenemos que tratar de que el rastrojo tenga menos cantidad de plaguicidas. Pero que la solarización logra eliminar un poco estas moléculas. Así que bueno, todo lo que tenemos para pensar, bueno, hay un equipo de trabajo muy grande que está colaborando en estos ensayos, a la que estoy muy agradecida. Y les quiero contar, por último, que nosotros estamos embarcados en un simposio. Para nosotros fue una gran oportunidad. En el año 2021 se hizo un simposio en Suiza, que era el séptimo. En el mundo hay un grupo de investigadores que vienen trabajando en biofumigación y que hacen cada 3 años un simposio. Entonces, nosotros los invitamos a participar de este evento, donde van a venir investigadores de distintos lugares del mundo. Les cuento un poco rápidamente. Vamos a tener a Luis Wall, que es un microbiólogo argentino, que va a abrir hablando de los microbiomas en el suelo, que es una tendencia mundial a estudiar el ADN del suelo.
porque ustedes saben que solamente el 1% de los microorganismos del suelo se puede cultivar. Todo el resto no sabemos qué pasa. Entonces ahora hay una tendencia mundial a un estudio global y después, que todavía no lo pusimos en el programa, va a estar Miguel de Cara, que es un experto de Almería, que nos va a contar todo lo que ellos hacen en biosolarización y también nos va a contar en relación a la presencia del virus del rugoso, de la efectividad de los tratamientos de solarización. Así que bueno, esas son las charlas del lunes. Después, Matthew Back es Reino Unido, nos va a contar sobre el control de nemátodos usando biofumigantes. Dale Shields, que es un señor que produce biofumigantes, tiene una trayectoria en el estudio de las plantas y el desarrollo de biofumigantes. Peter Jan Jongelen, él es experto en cultivo de cobertura. Y después Giampiero Patalano nos va a hablar de también la tendencia mundial, que es el uso de líquidos y harinas biofumigantes, que son residuos de cultivo que se usan para biofumigar. Luego vamos a ir el jueves a La Plata a visitar el cinturón hortícola platense y el viernes vamos a ir al NOA, donde compañeros nuestros están trabajando en el uso de la conservación de la materia orgánica en esos territorios donde hay una mineralización muy acelerada y el manejo de la sanidad de los cultivos. Así que bueno, esto era un poco lo que les quería contar, agradecerles la escucha, la invitación y bueno, para lo que sea, estoy a disposición. Gracias, Mariel. Sabés que al final se te estuvo cortando un poquito, así que si, sin desconectarte, si estás a tiempo de moverte para un lugar donde tengas un poquito más de conexión, hacemos algunas preguntas que surgieron en Bueno, el cómo chat. no, me voy a mudar, me voy Si a te puedo mudar. ayudar a correr mientras tanto, si estás con alguna compu. Eh, bueno, Julieta había escrito cuando estabas hablando un estudio sobre que se hizo con guano y estaba queriendo saber un poquito más al respecto. Yo no entendí bien la pregunta, pero que le gustaría como poder tenerlo y a partir de dónde lo podría obtener. Si igual si querés, Julieta, abrir Bueno, el micrófono y ser más clara con tu pregunta, bienvenida. Hola, ¿cómo están? hola. No, mi pregunta era porque estoy haciendo un estudio de bioinsumos con guano, entonces quería ver si podía conseguir ese trabajo que hicieron. Sí, Julieta, yo te voy a mandar lo que tenemos publicado para que vos Buenísimo. veas. No sé si me ven, me están escuchando, yo me estoy moviendo. Sí, 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 te Sí, vemos sí. perfecto. Te escuchamos, digo. Bueno, no, nosotros les cuento que nosotros los primeros años que hicimos contaminación, biofumigación con guano, generamos en el suelo un aumento de fósforo que luego no lo pudimos revertir. O sea, el guano la verdad que es una enmienda muy utilizada por nuestros productores, pero lamentablemente tiene una cantidad de sales y de fósforo que una vez que se introduce en el suelo es difícil revertir el efecto. Pero está muy bueno que vos hagas los estudios para que podamos conocer. Por eso que nosotros recomendamos la mezcla, por eso que está bueno la tabla, esa que yo mostré, y hacer mezclas, no introducir el guano solo, sino hacer mezclas. Buenísimo. Después te preguntan cuánto tiempo se extiende la solarización y si no se hacen ambos tratamientos a la vez, la solarización con la biofumigación, digamos, ¿no? Bueno, nosotros la biosolarización en primavera lo hicimos un mes. En verano, con 15 días es suficiente, muy suficiente. Nosotros lo hacemos juntos, o sea, nosotros incorporamos la materia orgánica y hacemos el tratamiento. Pero hay lugares donde esto se hace diferido. Por ejemplo, en el norte hacen una incorporación de materia orgánica previo, por ejemplo, a la plantación, pero después la solarización la hacen en enero. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque en enero ya no se puede cultivar por el calor.
Entonces nosotros les decimos que es como una especie de biofumigación diferida. Acá hay dos cosas a tener en cuenta. Una es el control de patógenos y otro la salud del suelo. Para controlar los patógenos, lo ideal es hacer todo junto, porque se sinergizan los efectos. Pero acá en todo esto hay un componente tan importante de planificación, de oportunidad y que el productor realmente lo logre hacer. Y la verdad que nunca, yo siempre digo, nunca hay un tratamiento perfecto. Lo importante es que se haga, porque hay miles de condiciones, o sea, cada productor tiene su situación. Bueno. Perdón, Julieta, después si querés mandame un correo electrónico y yo te mando el trabajo. Perfecto, ya lo anoté a tu mail ahí, así que después te Bueno, escribo y te explico bien. yo les Gracias. aviso que aparecieron unas rayas. Yo no es que sea artista plástica, yo tengo unas rayas, pero no sé de dónde salieron. Ya durante Aparecieron en la que no, tarde cuando estaba. Hay una raya roja y una gris, pero yo no tengo nada que ver, ¿eh? No sé de dónde salieron. no perturbaron la charla, no se preocupe. No sé qué pasó. Bueno, Agustina tiene otra pregunta. Durante la biosolarización, lo que pregunta que es interesante es qué pasa con el riego ahí. ¿Es suspendido o se activa? Porque se ve en la No, foto. es importante que haya agua. O sea, para que haya solarización, tiene que haber agua, porque el vapor de agua es un componente importante del proceso. Porque el vapor de agua, primero que por la misma temperatura tiene un efecto y además porque necesitamos activar los propágulos de los patógenos, las semillas de las malezas. Y luego en la biofumigación es importante porque el agua es parte de la ecuación de la reacción química por la cual se degradan los glucosinolatos. O sea, se necesita agua para que se puedan degradar los glucosinolatos. Perfecto. Y después, por último, Regina pregunta si en esta temporada llega a ser factible este tratamiento para las bajas temperaturas. No sé, Regina, dónde estarás, si te referís a la provincia de Buenos Aires. Eh, pero bueno, pregunta si es posible con bajas temperaturas porque es producción al aire libre. Con bajas temperaturas va a ser más importante el efecto de biofumigación que de solarización. El tema es que la biofumigación también es más importante con altas temperaturas. Pero bueno, si un productor no puede hacer más que en este periodo, siempre es bueno que igual lo haga. Yo soy partidaria como estrategia tratar de convencer al productor, porque si tiene una contaminación, que logre en el verano hacer un tratamiento, un verano, y que luego haga los tratamientos en otro momento del año, siempre cuidando que no se vuelva a contaminar. Claro. Hay más de una pregunta, si la significo en relación a la frecuencia. O sea, es interesante preguntarte con qué frecuencia se repite el tratamiento, ¿no? Y si tiene control también sobre los insectos del suelo. Y la frecuencia, me imagino, que también se relacionará al tema de los microorganismos también en el suelo, ¿no? De los benéficos. Sí, nosotros hay distintos grados de impacto. Sobre los microorganismos del suelo, como yo les contaba, nosotros llegamos a recuperar eh, bacterias, pseudomonas fluorescentes, actinomicetes, tricodermas, aspergillus. Los microorganismos del suelo se vuelven a recuperar. No pasa lo mismo con otros habitantes del suelo, como las lombrices y otro tipo de organismos, que esos organismos realmente es raro luego encontrarlos, la verdad. Por eso que nosotros acá tenemos que balancear la necesidad de hacer una desinfección, porque realmente sucede que los productores tienen necesidades reales de desinfectar y tratar de cuidar ese suelo desinfectado, que no se vuelva a infectar, para no tener que hacer tantos tratamientos. Nosotros ahora, por ejemplo, nosotros empezamos a hacerlo cada 2 años y ahora estamos haciendo cada 3 años.
tratar de minimizar, pero no dejar de aplicar materia orgánica. Perfecto. Te hago una más y le damos el lugar a Omar, así no se nos hace tan tarde, y respetamos también los tiempos tanto tuyos como de Por todos y de supuesto. todas. Bueno, nos preguntaron dónde quedaría la subida a la clase, y ahí ya lo comentamos por el chat. Lo que consultan es en qué cultivos esta propuesta es válida y para cuáles no serviría, o si sirve para todos. Sí, sirve para todo, ¿no? El tema es a ver cuál es el problema que tiene el productor. Hay que identificar el problema y siempre hacer controles de suelo, hay que ver la calidad del suelo antes y después y qué patógeno, qué problema queremos abordar, monitorear. Es importante monitorear. Es fácil, si ustedes quieren monitorear, por ejemplo, si hay nematodos y no tienen plata para mandar a analizar, hay una manera de hacerlo a través de plantas que nos dan un indicio. Nosotros usamos plantas de tomate como indicadoras o plantas de poroto, por ejemplo. Lo ideal es Claro. mandar a un laboratorio, pero a veces no hay fondo para eso. Entonces siempre monitorear y saber cuál es la calidad del suelo antes y después de los tratamientos. Perfecto, perfecto. Bueno, Mariel, muy clara. Gracias. Si te No, parece, gracias a ahí todos. ahí dejamos de compartir tu pantalla, así que le voy a Bien. dar lugar a Omar Perniola. ¿Estás por ahí, Omar? Sí, ahí me Bueno, escuchan. ahí te escuchamos perfecto. Bueno, Omar es ingeniero agrónomo, es investigador en el Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata, y jefe Sí. de trabajos prácticos en Lomas. Así que, bueno, te doy el lugar para que también te termines de presentar vos y bueno, y todo tuyo para compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí está. Bueno, antes de iniciar la charla, quiero agradecer al Consejo Profesional por brindarnos este espacio para poder divulgar estas tácticas agroecológicas amigables con el medio ambiente. Y también quiero agradecer y destacar el trabajo que está realizando la ingeniera Mariel Mitidieri para poder organizar este 8º Simposio Internacional de Biofumigación que se realiza por primera vez en nuestro país. Bueno, la charla que yo voy a dar trata sobre el desarrollo del cultivar de mostaza india de denominación Santa Catalina UNLP, que se utiliza para la biofumigación de suelos y sustratos. Este trabajo lo venimos realizando desde hace 15 años en el Instituto Fitotécnico de Santa Catalina de la Universidad Nacional de La Plata, conjuntamente con investigadores, técnicos y alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Somos muchos los que estamos trabajando o han trabajado en este tema. Por un tema de tiempo no puedo mencionarlos a todos, pero quiero destacar el trabajo que viene realizando desde los comienzos la ingeniera Silvia Chorsempa de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora y también los trabajos realizados por el ingeniero Marco D'Amico y la gente de la Chacra Experimental Integrada Gorina, dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la mostaza india no es un cultivo tradicional en nuestro país. De hecho, cuando nosotros empezamos hace 15 años a trabajar en este tema, no había variedades inscritas en Argentina. La mostaza india también se llama mostaza parda o mostaza de la China y pertenece a la familia Brassicáceas o crucíferas. Dentro de esta familia ustedes seguramente conocerán especies hortícolas como el repollo, brócoli, coliflor, rúcula, cale. Otras extensivas, oleaginosas, como la colza, Brassica carinata.
Y la particularidad que tiene las crucíferas en general, muchas de las especies crucíferas, es lo que comentaba Mariel anteriormente, que es la presencia de unas sustancias llamadas glucosinolatos en sus células, que pasan a isotiocianatos y que le dan esas características biocidas de importancia para esta práctica que es la biofumigación. Bueno, en 2009 nosotros iniciamos nuestros trabajos. Como les decía, no había cultivares inscritos en el país. Comenzamos con semilla que conseguimos en una dietética mayorista que había ingresado como condimento, y a partir de esas semillas iniciamos un programa de mejoramiento que culminó en 2020 con la inscripción del cultivar Santa Catalina. Y durante todo ese periodo, y aún hoy seguimos trabajando, realizamos ensayos in vitro y ensayos a campo para determinar el poder biofumigante de la mostaza. Bueno, les voy a mostrar algunas fotografías de la mostaza Santa Catalina. Acá tenemos la plántula en inicio de alargamiento de entrenudos. Esta es en prefloración, y acá está en las plantas ya en el estadio de fin de fructificación. Abajo un detalle de las silicuas. Esta variedad tiene una altura de 1,40 m, 1,50 m aproximadamente. Es un cultivo que se desarrolla durante el periodo invernal, se siembra entre el 15 de mayo y fin de junio, a una densidad de 8 o 10 kilos por hectárea, aunque estamos probando actualmente densidades menores, a una distancia de 17,5 o 20 centímetros entre hileras. Bueno, algunas fotos del cultivo en general. Acá lo tenemos en prefloración, inicios de floración, acá también. Esto ya es plena floración, y acá está en el estadio de maduración de silicuas. Bueno, como les comentaba anteriormente, realizamos ensayos in vitro para determinar el poder biofumigante del cultivar. Para los ensayos in vitro se cultivaba la mostaza a campo. Cuando llegaba al estadio de fin de fructificación, que es uno de los estadios más apropiados para biofumigar, se cortaba la parte aérea y se la llevaba al laboratorio, donde se la procesaba. Voy a pasar las fotos más rápidamente. Y en esos envases de plástico, que son las unidades experimentales, se pone una determinada cantidad de la mostaza triturada. Esto hay que hacerlo rápido, porque desde el momento que hacemos el triturado empezamos a perder isotiocianatos, porque estos compuestos son volátiles. Después, sobre el material biofumigante se colocan unos soportes de plásticos, y sobre esos soportes cajas de Petri que pueden contener un medio de cultivo, donde vamos a poner algún hongo, una bacteria, o bien podemos poner la caja de Petri con papel absorbente y semillas de alguna maleza que queramos evaluar. Y después se tapan los envases de plástico para evitar que los gases biofumigantes salgan hacia el exterior, y se incuba. Generalmente una semana, 25 grados, y posteriormente se hacen las evaluaciones. Por ejemplo, probamos el efecto biofumigante sobre un hongo patógeno como Fusarium graminearum, y también queríamos ver qué pasaba con un organismo benéfico para la agricultura, que es Trichoderma marcianum. Bueno, con Fusarium graminearum lo que vimos fue que a medida que incrementamos la dosis del biofumigante, la colonia de Fusarium va siendo cada vez menor, porque existe un efecto supresor. Arriba tenemos el control, hacia abajo dosis crecientes del biofumigante. Ahora bien, con tricoderma observamos que no había efecto supresor del biofumigante de la mostaza india. Y esto es algo muy bueno, porque bueno, no tenemos acción biocida sobre este hongo, que nosotros queremos conservarlo en el suelo. Sí observamos quizá una menor producción de conidios por parte de tricoderma, pero una vez que se va la presión del biofumigante, Trichoderma produce los conidios normalmente. También probamos
cultivos duales, es decir, cultivamos Trichoderma y Fusarium conjuntamente y lo sometimos a la acción del biofumigante. Trichoderma por sí sola, acá en la caja superior, vemos que tiene un efecto supresor sobre el Fusarium, porque es un hongo antagonista y actúa de diferentes modos para ejercer ese antagonismo. Pero cuando lo sometemos a biofumigación, ese efecto supresor se incrementa. Por algún motivo se incrementa, o sea que la acción conjunta de la biofumigación con la mostaza india más tricoderma tiene un efecto sinérgico en la supresión del hongo Fusarium graminearum. El año pasado hicimos pruebas con otro patógeno y observamos lo mismo, el mismo efecto sinérgico entre los dos métodos de biocontrol. Bueno, también probamos in vitro el efecto sobre la flora arbensis, sobre malezas, también en estas unidades experimentales. Y acá hay un ejemplo con malva cimarrona, donde vemos a la izquierda el control y a la derecha el tratamiento biofumigado. En este caso hay un control total, ¿sí? La semilla no germina, muere. Algo similar pasa con verdolaga y con gramíneas como digitaria y equinocloa hemos visto reducción del porcentaje de germinación y las plantas que logran germinar son de menor tamaño y hay muchas plantas anormales. Bueno, en cuanto a los ensayos a campo, acá les muestro uno donde hicimos biofumigación en un sector del campo y después de retirar el mulching, sembramos un almácigo de lechuga. En la figura superior pueden ver la cantidad de verdolaga, que era la maleza predominante en ese sector, que tenemos entre las plantas de lechuga. Y en la inferior, que corresponde al tratamiento biofumigado, pueden observar cómo se redujo la cantidad de verdolaga. Acá pudimos corroborar lo que habíamos observado in vitro acerca del biocontrol de verdolaga. Bueno, en este ensayo también pudimos observar que no afectó a la tricoderma nativa, ni tampoco a tricoderma que habíamos agregado un producto comercial a base de tricoderma en algunos tratamientos y tampoco se vio afectada. Y también habíamos evaluado el efecto sobre Sclerotium rolsi y vimos una reducción significativa de la cantidad de esclerotos de Sclerotium rolsi. Una acotación con respecto a las malezas, en otros ensayos a campo hemos observado que no hay control sobre malezas que se multiplican agámicamente. Cebollín, sorgo de Alepo, sunchillo, lagunilla. Con esas no tenemos control de la biofumigación, por lo menos con las dosis que nosotros aplicamos, que no son dosis altas. Estamos hablando de 2 kilos, 2,5 kilos de mostaza india triturada por metro cuadrado. Son dosis relativamente bajas. Habría que probar dosis mayores. Bueno, y por último le quiero comentar, perdón, ahí está. Este ensayo que se realizó en la chaca experimental integrada gorina para ver el efecto de la biofumigación con mostaza india sobre la nematofauna del suelo. Bueno, les muestro algunas imágenes. Fue un ensayo muy interesante distintas etapas del crecimiento de la mostaza. Ahí llegó al estadio de fin de fructificación. Bueno, ahí está en mediados. En fin de fructificación, un poco más tarde se incorporó. Ahí vemos los pasos del triturado. Se sacó afuera la mostaza, se trituró con desmalezadora. Y después se incorporó con motocultivador en las parcelas, en la misma parcela donde se había cultivado. Se cubrió con mulching. Acá nosotros cubrimos con mulching durante un periodo de 21 días. Previo a la cobertura se lo riega y se lo deja capacidad de campo. Y posteriormente, después de sacar el mulching, se hizo un trasplante de tomate. En este ensayo pudimos observar que la biofumigación redujo la densidad de nematodos parásitos de planta, lo que predominaba era Nacobus aberrant, y no modificó
la densidad de nemátodos de vida libre. Este ensayo lo realizamos en 2 oportunidades y con respecto a los nemátodos de vida libre, en uno de ellos vimos que incluso hubo, un incremento en la densidad de nemátodos de vida libre, lo cual, bueno, es un dato alentador. Y con respecto a los nemátodos parásitos, si bien se redujo significativamente la densidad, esa reducción no fue suficiente para evitar pérdidas económicas en el cultivo de tomate. Eh, por ese motivo, bueno, hay que seguir haciendo pruebas, quizás incorporando una dosis más alta, o bien este año vamos a trabajar con la gente de la Experimental Gorina para probar la utilización combinada de la biofumigación con mostaza india con aplicación de tricoderma, eh, dado que hemos visto que tiene compatibilidad para ver si bueno, existe un efecto mayor en el control de los nemátodos parásitos de plantas. Bueno, actualmente seguimos trabajando con la variedad Santa Catalina, pero desde hace unos años estamos desarrollando nuevos cultivares que pronto vamos a estar inscribiendo en el INASE, algunos de ellos con cualidades biofumigantes y otros que tienen mayor producción de biomasa y que los estamos dirigiendo a cultivos de servicios en explotaciones extensivas, ¿sí? Para usarlos entre cultivos estivales. Y también estamos trabajando en la elaboración de bioinsumos a bases de planta de mostaza, estos son pellets, y vamos a empezar este año a probarlo in vitro para ver su efecto, si mantienen el efecto biofumigante sobre diversos organismos patógenos y semillas de maleza. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Qué bueno, Mar, muchas gracias. Y de hecho, lo último justo que mencionabas, que se pueda llevar esta práctica también a la producción de bioinsumos, me pareció muy interesante. Que, bueno, suerte con esas pruebas y espero que den buenos resultados. Felicitaciones, Omar, excelente, me encantó. Bueno, gracias, Me, Mariel. Y me comentaban. gracias por participar, ¿eh? Sí, Gracias. gracias a todos por participar. Antes de hacer el cierre, me consultaban si el trabajo está disponible, donde se evaluó el impacto de la mostaza sobre las gramíneas estivales. Omar. Sí, tenemos resúmenes de congresos y hay algunos trabajos publicados en revistas también. Bueno, buenísimo. Cualquier Saquémonos cosa una igual, foto. si querés, ahora nos sacamos. Si te parece, podemos compartir tu mail en el chat, si lo querés escribir vos, para que cualquier cosa te puedan escribir o hacer alguna consulta. Bien. Si te parece, ponerlo en el chat y bueno, y ahí sí, Bueno, si sí, alguien sí. quiere, podemos abrir primero el micrófono, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta o algún aporte que quiera hacer antes de cerrar. Y si no, ahí sí, ahora voy a poner las cámaras, quien quiera poner la cámara, bienvenida, Ahí veo bienvenida. cara conocida, María del Huerto, Andrés Nico, Sí. Marco, D'Amico. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación de Rocío y de Sepia y a Omar, que ha sido tan generoso de contarnos toda su experiencia y lo importante que es tener un insumo nacional, ¿no? Porque no tenemos sino muchas alternativas. Sí, muy Y bueno. ahí Y está, bueno, perdón, está Andrés Nico, con él vamos a probar este año el tema de bioinsumos a base de mostaza. Vamos a ver cómo funciona. espectacular, Buenísimo. buenísimo. Entonces vamos a seguir en Walter contacto. Barceló, que hace tanto que no sé nada de él. Bueno, entonces vamos cerrando. Les quería agradecer a todas las personas que se sumaron. También pedirles disculpas, ¿no? Les mandé mail, pero bueno, hubo algunos errores con el flyer, tuvimos algunos inconvenientes eh, porque falló la fecha, la pusimos mal, así que hubo un par de personas que no se pudieron sumar. Y después no sé, no sabemos bien qué pasó con el link que a algunas personas les costó ingresar. Así que las que estén acá que les haya costado, bueno, también lo vamos a verificar, a ver si hubo algún problema. Pero bueno, más allá de eso, se sumaron más de 50 personas, así que
Les agradezco a todos y a todas por haberse sumado. Voy a dejar de compartir, de grabar.